Buen día, chicos y chicas de zoología. Nos quedamos en esta imagen de un ovario con muchos folículos que están en desarrollo. Un ovario que es de un mamífero y que, bueno, pues ahí en esa dirección tiene bastante información sobre la estructura de estos órganos. Recordando varias cosas, los ovarios son resultado de la maduración de la corteza de una gónada inicial. Y entonces, bueno, pues la corteza pues queda, por supuesto, hacia el exterior y de allí, del exterior, pueden ser ovulados, expulsados los óvulos. También recordando algunas otras cuestiones, bueno, pues en la ovogénesis en los mamíferos se da un desarrollo por medio de una estructura más amplia que es el folículo, que es lo que estamos viendo ahí en varios grados de desarrollo. Y también recordar que no en todos los animales sucede el proceso de ovogénesis de la misma manera. Muchos animales tienen un ciclo, ¿verdad? Eh, de reproducción a través del año y pues solamente en cierto momento se da la ovogénesis, pues obviamente en la época de reproducción. Y la gónada entonces puede ser muy distinta en época de reproducción que en época que no es de reproducción. Todo este asunto del ciclo está relacionado con las hormonas. Y aquí vemos un patrón general de control hormonal de un vertebrado, donde está el hipotálamo, que es parte del cerebro, es una parte que está secretando hormonas, en general le llaman liberadoras o inhibidoras, ¿no? Y estas, en este caso, este hipotálamo está teniendo una acción sobre la hipófisis anterior, que es una estructura que está súper pegada, ¿no? Apenas va, digamos que, dando un brinco y pasan entonces las sustancias por las mismas células neuronales hacia la hipófisis anterior. La hipófisis es una glándula doble, como se ve aquí. Su origen también es doble. La hipófisis anterior no se deriva de el tejido neuronal, sino de epitelial del techo de la boca. En el embrión, entonces sube esa parte del techo de la boca y se coloca y posteriormente, bueno, se coloca ahí al lado de la hipófisis posterior y posteriormente esa conexión que tenía con el techo de la boca se quita y queda entonces interna. Y la hipófisis anterior es la que controla muchas otras gónadas, perdón, muchas otras glándulas, entre ellas las gónadas. Así que entonces aquí lo que se observa son de las dos principales hormonas que está secretando la hipófisis anterior. La hormona folículo estimulante, que, bueno, su nombre lo dice todo, y está relacionado o ejemplificado para el caso de las hembras. Folículo estimulante estimula el crecimiento del folículo. Y la otra es la hormona luteinizante, que pues también el nombre lo dice todo, estimula el crecimiento del cuerpo lúteo. Sin embargo, no solamente, aunque se refiere su nombre a su acción en la parte femenina, no solamente se encuentran en el sexo femenino, sino también en el masculino y aquí en el testículo pues tienen también una acción, aunque no hay folículos y aunque no hay cuerpo lúteo, pero están haciendo madurar al testículo y están haciendo también que se dé el proceso de gametogénesis, ¿no? Y entonces en la glándula a la que llegan, sea testículo o sea ovario, pues estas a su vez funcionan como una glándula y secretan hormonas sexuales. Acá está, perdón, en este caso la testosterona, ¿sí? Y bueno, se hace todo un ciclo ahí que está relacionado con la reproducción sexual.
porque las hormonas sexuales pues también cambian diferentes partes, diferentes órganos blancos del cuerpo, ya sea de la hembra o del macho, y además pues cambian la parte conductual y preparan todo pues para la reproducción en general. Pero decíamos que en muchos animales hay ciclos, ¿no? Y entonces, pues esta parte inicial del hipotálamo, que es la parte inicial y, digamos maestra, es la que se encarga de regular todo el sistema. Como está unida al cerebro, es parte del cerebro, pues recibe también los impulsos nerviosos de órganos de los sentidos, principalmente en los vertebrados, de los ojos, y nos hacen consciente al animal de la duración del día, principalmente. Y entonces, bueno, como en este tiempo que estoy grabando esta clase, bueno, ya estamos saliendo de la parte donde el día es más corto y ya van creciendo poco a poco los días, ¿no? Y eso es la señal, ese crecimiento del horario del día, es la señal de que la primavera está cerca, ya viene para ahí. Entonces, ese estímulo de los órganos de los sentidos, pues llega o se transmite hacia el hipotálamo, ¿sí? Y el hipotálamo, pues, manda hormonas liberadoras de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Entonces, la hipófisis anterior recibe el mensaje, forma estas hormonas, las secreta en vía sanguínea y estas llegan a su órgano blanco donde hacen su acción, que son las gónadas, ya sea ovario y testículo. Así que, bueno, pues sucede la reproducción y después entran en una fase de no reproducción y empiezan entonces a caer las concentraciones de estas hormonas y vuelve todo, digamos, a la normalidad, dicho de alguna manera. Pero vamos a ver esta acción de estas hormonas en el ejemplo humano, ¿no? Aquí están las cantidad de estas hormonas, de la luteinizante, de la folículo estimulante, a través de un ciclo menstrual. Estoy comentando en varias ocasiones, bueno, que los humanos se tiene la capacidad de reproducirse en todo tiempo, en todo momento sucede este ciclo menstrual, mientras que en el resto de los animales es por ciclos, ¿no? Hay también varios mamíferos que tienen posibilidades de varias ovulaciones en el año, eso también es posible, pero bueno, el punto es, estas hormonas, que por cierto se llaman gonadotrofinas o gonadotropinas, eh, van teniendo su acción desde el inicio del ciclo menstrual. ¿Sí? Aquí hay un ligero aumento, verán, al principio, y hacia el día 14 que sucede la ovulación, hay un pico de la hormona luteinizante y un pico de la hormona folículo estimulante. Estos picos son los que van a producir la ovulación. Esos están aquí abajo. ¿Sí? Aquí entonces en esa primera fase del ciclo va creciendo el folículo. Aquí está creciendo. Y aquí ya se ovula, que decíamos es salir expulsado del folículo. Es una explosión del folículo. Y aquí está la explosión. Aquí está fotos de esa ovulación, ¿verdad? Es literalmente una explosión, sale del ovario y tiene que ser tomado el óvulo, ¿sí? Por esta parte del aparato reproductor femenino, las trompas de falopio, y entonces, bueno, pues ahí continúa su camino. Pero, regresemos. Esto sucede, por supuesto, por la hipófisis anterior. Estas son hormonas hipofisiarias, ¿sí? Todo esto. Pero esto es lo que sucede a nivel de la gónada, en este caso del ovario. El ovario, por acción de estas hormonas, aparte de que está madurando los folículos, también secreta hormonas sexuales, ya lo dijimos. En este caso, estrógenos, que es una
hormona sexual femenina, y también progesterona. Pero vean que primero se están produciendo estrógenos, ¿sí? Y después la progesterona. ¿Mm? Bueno, el punto es que aquí en el día 14 se da la ovulación, regresamos a esa idea, y también a partir del folículo que se queda aquí, de la parte del folículo que se quedó en el ovario, ¿sí? Entonces se forma lo que se llama el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que esta formación es resultado de la hormona luteinizante, que aquí tuvo un pico, ¿sí? Y entonces aquí está el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el que está participando en la formación de progesterona, ¿no? Vean, el nombre aquí también nos dice todo. Progesterona está a favor de o favorece la gestación, ¿sí? Y bueno, pues esto sucede mientras que el cuerpo lúteo va creciendo, como ven, pues también la producción de progesterona va también creciendo, pero después, ¿sí? La hormona luteinizante va de bajada, como se ve, la folícula estimulante va también de bajada, ¿sí? Por lo que al haber menos hormona luteinizante, pues el cuerpo lúteo se va reduciendo, como se observa, ¿sí? Y también si se reduce el cuerpo lúteo, pues se reduce también la producción de progesterona y a la vez también de estrógenos. Esto sucede entonces en el ovario, ¿sí? Pero esto de acá es lo que sucede pues, en el útero, en el endometrio, ¿sí? Al final del ciclo, pues hay una menstruación. Al inicio del ciclo, pues se va recuperando ese endometrio, esa capa. Y entonces, pues aquí es donde sucede la ovulación en el día 14. Vean que la capa está ya restablecida, ¿no? Y luego la progesterona es la que se encarga de estar manteniendo esta capa, ¿sí? Aquí al inicio, en la primera fase, los estrógenos están pues favoreciendo el crecimiento de esta capa, pero luego bajan, ¿cierto? Y aquí suben la progesterona y entonces esta capa se queda fortalecida. Cuando bajan estas hormonas, principalmente progesterona y también estrógenos, pues entonces se debilita, digámoslo así, y en el caso del humano, no ni siquiera de todos los mamíferos, ¿sí? Se da una menstruación. Ahí está, como ejemplo humano. Algo similar ocurre en otros animales, sin este ejemplo de acá, ahora sí que por ejemplo. Eh, Les comento rápidamente un buen ejemplo. Antes, ¿qué año sería? Un poco antes del año 80, de 1980, se trajeron a México, ¿no es cierto? Desde 1960 y tantos, se trajeron a México una serie de reproductores de carpas chinas. La acuicultura, la piscicultura allá en China lleva prácticamente miles de años desarrollándose y las especies pues están bastante bien ya aclimatadas, ya están domesticadas prácticamente y son varias especies. Bueno, el punto es que se trajeron a México y esas carpas chinas no alcanzan, ¿sí?, a ovular de manera natural. Empieza todo el ciclo, ahí están las pescadas, los pescados, ¿no? Están pues recibiendo los estímulos ahí en su cerebro, ¿no? Está el hipotálamo haciendo su acción. Sí hay un inicio de este ciclo, sí maduran, ¿sí? Pero les falta algo. Algún componente se piensa que sea del medio ambiente, que también se reciba ese estímulo, ¿no?, por los sentidos y que pues provoque ese estímulo que es desconocido, este pico. Así que en México, si bien maduran esos peces, eh, machos y hembras, pues no tiene este pico y no se alcanza a dar la reproducción. Así que
Se tiene que inducir esa reproducción y es en realidad sencillo. De peces grandes, también de esos peces pues traídos de China inicialmente y luego de peces que ya fueron creciendo aquí en México y bueno, que ya alcanzaban su madurez, ¿sí? De peces grandes ya adultos, pues se sacrifican y se saca la hipófisis. Se seca esa hipófisis, se muele esa hipófisis y luego se inyectan, claro, hay una receta, tantos miligramos por kilo del pez adulto, y se inyecta a los reproductores que ya están maduros. Esas carpas chinas se pusieron en una piscifactoría ahí del estado de Hidalgo y entonces, bueno, las personas, los acuicultores que ahí trabajaban, pues escogían los hembras y machos ya maduros, se pesaban, las poníamos en un estanque especial, ¿sí? Adentro de unos cuartos especiales. Al pesarse, pues se sabía cuántos miligramos poner de la hipófisis, se inyectaban, eso sucedía en la tarde. Y para la mañana había que irse tempranito porque los pececitos empezaban a echarse ojitos, a bailar uno al lado del otro. Tienen un ritual, pero si terminaban el baile, pues iban a aventar sus óvulos y sus espermatozoides al mismo tiempo. Ese era el propósito del bailecillo. Así que uno con una jerga así como que los separaba, ¿no? Y ya después llegaban, pues todo el equipo, digamos, y se exprimía así literalmente, se capturaban pues las hembras, los machos, y se exprimían los óvulos y el esperma en un recipiente, y bueno, ya continuaba todo el proceso. Valga el ejemplo para decir que, bueno, toda esta regulación ocurre en otros animales, ¿sí? Aunque no haya, pues, todo este asunto del endometrio, pues porque no son vivíparos. Pero bueno, algo similar ocurre. Pero vayamos al ejemplo todavía de los humanos, ¿sí? Aquí estaba bueno, el óvulo, ¿sí? Que salió de un ovario, ¿sí? Que se ovuló y pocas horas después de que se ovuló y que va avanzando por esta trompa de falopio, hay otros videos también del avance de ese óvulo por la trompa de falopio, son en algunos casos, bueno, no he visto uno que sea real, pero son animaciones, pero bastante bien hechas, a ver si alguien lo encuentra y nos lo comparte. Y bueno, pocas horas después de que esto se ovuló, ¿sí? Se tiene que dar la fecundación, es decir, que el espermatozoide llegue hasta acá, ¿sí? Y fecunde. Y para que el espermatozoide llegue hasta acá, pues, y que sea activo y que tenga poder de fecundación, le deben de suceder varias cuestiones al espermatozoide. En primera, pues tiene que ser eyaculado, ¿no? Y se juntan los espermas que estaban en el epidídimo con pues secreciones de la próstata y de otras glándulas y entonces se hace una mezcla, se hace el semen que sale disparado en el momento de la eyaculación. El punto es que estos células esas secreciones que hay en el semen empiezan a activar. Y cuando pasan por los tejidos femeninos, continúa su proceso de capacitación. Y entonces, después de de esa activación y de esa capacitación, los espermatozoides ya tienen un poder de fecundación. Y entonces, bueno, pues van como locos, bueno, nadando, moviéndose hasta acá, tienen que llegar, ¿sí? Y aquí fecundan, ¿sí? Si se pasan esas 8, bueno, algunos mencionan hasta 24 horas, de que puede el óvulo ser fecundable, pero si se pasan de esas horas, aunque no se muera el óvulo ni se muera el espermatozoide, pero ya no tienen ese poder de fecundación. Así que bueno,
se da aquí la fecundación. Por cierto, hay en su carpeta de lecturas 2 o 3 muy buenas lecturas sobre el proceso de capacitación o activación o algo así con respecto de los espermatozoides. Necesitan escoger alguna de esas lecturas y escribir en el WhatsApp algún idea así interesante respecto de esos procesos. Por supuesto, cada quien tiene que poner una idea distinta, así que si se apuran, pues va a ser más fácil. Y los que les toque al final, pues tendrán que encontrar una idea diferente a todos los demás. Pero hay muchas, no se preocupen. Bueno, aquí se da entonces la fecundación. Que esa fecundación es otro cantar, otro proceso, otro gran tema, ¿sí? Y aquí está en este diagrama ejemplificada, ¿sí? Ahí va el espermatozoide, aquí está el óvulo que sale acompañado de células foliculares, ya lo dijimos, en el caso del humano, acuérdense. Y aquí están entonces la capa de la granulosa, que se llaman esas células que acompañan al óvulo. El espermatozoide tiene que atravesar esa capa, para eso tiene el acrosoma, que tiene enzimas digestivas, prácticamente entonces digiere a estas células y digiere y atraviesa otra capa que es la zona pelúcida, que está aquí, hasta que llega a la membrana. En la membrana tiene que existir un reconocimiento de esos gametos, es decir, gametos de especies distintas generalmente no se van a reconocer y no hay una fecundación. También es verdad que especies cercanas, ¿sí?, en condiciones especiales, pueden tener una reproducción, ¿sí? Entre leones y tigres, pues en zoológicos, claro que es una condición especial. Se puede dar, bueno, pues los triglones, ¿no? Nunca he visto un triglón, no me pregunten de eso. Tal vez ya haya fotos, ¿verdad? Igual las buscan. Pero esos suceden porque, pues todavía entre tigres y leones, pues hay primeramente un posible acercamiento físico, ¿verdad? No hay tantas diferencias en tamaños o en sus órganos, etcétera. Y entonces, bueno, pues hay una cópula y se depositan los espermatozoides en el aparato reproductor femenino. Llegan los espermatozoides, les funciona la capacitación que hay en el aparato reproductor femenino, ¿sí? Eh, y bueno, se puede dar todo el proceso, se da todavía un reconocimiento y se da una fecundación. Pero pues estamos diciendo que hay diversos mecanismos para asegurar que esta fecundación sea por gametos de la misma especie. Pero bueno, el punto es que llega a la membrana, se da el reconocimiento y penetra, ¿sí?, una parte, principalmente solamente la cabeza del espermatozoide y el núcleo o el pronúcleo del espermatozoide, que esto es lo que está aquí pintado. Es un pronúcleo porque solamente lleva la mitad de la información genética. Recordarán, son haploides, ¿sí? Mientras que por aquí está, ya estaba desde antes el pronúcleo femenino. Entre los dos, pues obviamente van a formar un solo núcleo ya diploide. Pero antes de todo este asunto, resulta que cuando toca el espermatozoide, la membrana, se reconoce, la rompe, ¿sí?, en ese instante se da una señal a nivel de membrana, una señal basada en potenciales de acción. Ustedes seguramente conocen ya este asunto del potencial de acción, que es una señal rápida que se va expandiendo por toda la membrana y hace que estos gránulos corticales expulsen la sustancia que ya contienen y se forme entonces acá afuera, por medio de estas sustancias que se expulsaron, se forme una membrana de fecundación, ¿sí? Estos gránulos corticales expulsan entonces sustancias, se forma entonces afuera la membrana de fecundación, que tiene como eh,
función el que ya no penetre otro espermatozoide, que solamente uno sea el que fecunde. En el ejemplo de los peces que les estaba platicando, nos quedamos en que se exprimían a las hembras, así literalmente, se exprimían a 2 machos por cada hembra, se ponían los óvulos y espermatozoides en una misma bandeja de plástico, sin mucha ciencia, digamos, y con una pluma de guajolote, tampoco con tanta ciencia, una pluma bien limpia, por supuesto, se revolvían los gametos ahí en la misma este, recipiente, sin más cosa, puros gametos, era, no sé, 1 kilo de óvulos con los espermatozoides, los espermas de 2 machos y a revolver, ¿no? Y en lo que eso sucedía, porque el equipo debía de estar bien integrado, ¿no? Los que agarraban a las pescadas, los que agarraban a los pescados, luego los exprimían, el que tenía la bandeja esta de plástico, el de la plumita, el que le revolvía, se llevaba la bandeja, y en cuestión, no recuerdo si era 1 minuto o 2 minutos, ya se lavaba. Se llevaba el recipiente a un lavabo, así una llave, ¿sí? Normal de agua, se le echaba agüita y se lavaba el esperma que ya no había hecho su función. O sea, en cuestión de 1 minuto, el esperma hacía su trabajo, nosotros le ayudábamos pues dándole vueltas y luego pues se lavaba con agua de la llave, ¿sí? Y pues el resto del esperma se salía, ya no iba a funcionar. Y luego uno caminaba, que se podía tardar otro minuto, otros 2 minutos, hacia una incubadora, que era una especie de alberca muy pequeña, de unos 1,5 metros de ancho, circular, que el agua fluía siempre, permanentemente en ese círculo. Y entonces uno llevaba el huevecillo y lo colocaba con cuidado en esa incubadora. Los huevos, o los óvulos, que habían sido fecundados, ya tenían una membrana de fecundación y se hidrataban, se hinchaban y flotan como una estrategia de ese huevo. No todos los huevos flotan, pero se veía perfectamente la membrana de fecundación en ese caso, ¿sí? Muy amplia, y el huevo se hinchaba y flotaba. Los huevos o los óvulos que no habían sido fecundados se iban al fondo, así de sencillo. Entonces, después también de 2, 3 minutos, que los huevecitos fecundados y no fecundados se habían separado, la mayoría se fecundaban, la gran mayoría se fecundaban, pues entonces, con una red especial, ¿verdad? Muy simple también, uno recogía los huevecillos de abajo, que pues no iban a servir para nada y solamente podían atraer hongos y bacterias ahí a los otros huevecillos, ya se morían después de cierto tiempo, y pues bueno, se sacaban. Y así que ahí quedaba. El proceso de fecundación y todo este rollo, les digo, es cuestión de algunos minutos. Bueno, acá también es un proceso muy rápido, pues, ¿no? Todo esto que está aquí en esta gráfica, pues es bastante rápido. Por cierto, en esta otra imagen está el proceso que ocurre en un pez, y hay un espermatozoide que está penetrando, pero ese óvulo de los peces tiene un micrópilo, un pequeño agujerito, ¿sí? Que sirve de canal para que el espermatozoide pase. Esa es una diferencia, pues, por ejemplo, con esos peces. Bueno, ahora, algo también, otro tema muy interesante es que cuando se da esa fecundación, se da la activación del óvulo. Vamos, le prenden el switch. El óvulo que no está fecundado, ¿sí? Tiene un metabolismo muy reducido, ¿sí? Y el óvulo, cuando se fecunda, su metabolismo se prende nuevamente, se enciende, se hace rápido, los pronúcleos rápidamente se mueven, se fusionan los pronúcleos y toda la maquinaria celular del óvulo activado pues es distinta, ya está activa, ¿sí?
En esta imagen vemos la bola de espermatozoides ahí alrededor de un óvulo, ¿sí? Y esto es un óvulo ya fecundado. Está la membrana de fecundación, se observa, ¿sí? Y están los pronúcleos a punto de, ¿sí? Unirse, ¿sí? Y ya que se unan esos pronúcleos, entonces empieza el proceso de desarrollo, ¿sí? En general. Hasta aquí es la formación de gametos y todo el proceso que se debe de dar para la fecundación. ¿Ok? No siempre ocurre igual, pero es semejante. Por ejemplo, en organismos, en animales que estén en el mar, ¿sí? Los gametos, y sean organismos sésiles, perdón, como las esponjas o las estrellas de mar o algún organismo que no tenga mucho movimiento, ¿sí? Entonces, sucede que los animales tienen que estar bien sincronizados para la reproducción. ¿Por qué? Porque cuando un individuo, una esponja, piensen en ese ejemplo, una esponja empieza a liberar sus gametos, ¿sí? Eso da una señal para que las demás liberen sus gametos, haya una liberación así en masa de gametos y entonces haya más oportunidad de que los gametos se encuentren en el agua. ¿No? Están en el mar, es inmenso, ¿no? Es mucho, ¿sí? Los gametos se van a diluir, por decirlo así, ¿sí? Y bueno, pues tienen poco tiempo también, no van a estar ahí días, ni siquiera horas, porque además se dispersan bastante, ¿no? Tiene que ser muy rápido en cuestión de, no sé, para otras especies, pues, pero yo estoy suponiendo que también, pues, son cuestión de segundos, ¿no? De minutos que los óvulos y espermatozoides tienen que encontrarse para poder fecundar al óvulo y después, pues, ya decrece la capacidad de fecundación de los gametos hasta que se acaba rápidamente, aunque no tengo datos de tiempo para especies que les pueda dar de ejemplo, ¿no? Pero es rápido, así que también tiene que haber una estrategia en las poblaciones animales, ¿sí? Sésiles, pues para poder llevar a cabo esa reproducción. Ahora, en las especies móviles como los peces, ¿sí? También tiene que haber estrategias. Ya les platiqué del bailecito, ¿sí? Ese baile prepara al macho, a la hembra, y si están realmente ya maduros completamente, responden al bailecito, ¿verdad? Y entonces el clímax del bailecillo es que las aberturas genitales por donde van a salir los óvulos y el esperma se juntan, quedan pegaditas, juntitas, y en ese instante también se da la salida de óvulos y de espermatozoides, y entonces, pues claro, pues tienen más oportunidad los gametos de encontrarse, ¿sí? Ahí en el agua. ¿Sí? Imagínense, en el ejemplo este de los peces que les decía, un minuto lo revolvíamos, una cosa de nada, ya el que se fecundó bien y el que no, pues no. Cuando las pescadas y los pescados hacían lo propio en el mismo estanque que nos ganaban, ¿sí? En el estanque, pues entonces sí se daba la fecundación, pero era muy fácil verlo, era una fecundación menor, ¿no? La cantidad de óvulos fecundados era poquitos porque pues, ahí en el agua pues, se diluían y hay menor probabilidad de que se encuentren. Y había entonces, claro, muchos más óvulos muertos, ¿sí? En el estanque. Como quiera que sea, pues los recogíamos y los enviábamos los vivos a la incubadora. Bueno, hasta aquí es todo el asunto de formación de gametos y de fecundación, pero estos procesos entonces ya están presentes en los protistas, en los protozoarios, en algunos pues, ¿sí? Que forman gametos y que hay una fecundación de este estilo. Eh, y bueno, pues en los metasuarios esto se tuvo que estar dando, ¿sí? En las esponjas, primero a nivel celular, es decir, hay células que se transforman en gametos, ¿sí?
Y luego, ya en algunos animales como las nidarios, las gónadas son bastante sencillas, no hay tejidos muy complejos ni órganos complejos, para nada. Y entonces, bueno, pues ahí se dan las gónadas. Y luego ya en otros animales ya se dan órganos como tales, se dan las gónadas como tales, y entonces se da un proceso más similar al que les conté. Bueno, en esta imagen, pues hay varias posibilidades en la reproducción animal. Una, están aquí los óvulos, ¿sí? Y hay una fecundación externa, ¿sí? O interna, cualquiera de las cosas, de las dos cosas, pero si es una fecundación externa, aquí afuera, perdón, o interna, ¿sí? El desarrollo es externo y eso se llama ser ovíparo, ¿sí? Cuando se da una fecundación interna, siempre interna, ¿sí? Y hay un desarrollo interno del huevo, del huevecillo, del cigoto ya, ¿sí? Eso se denomina ovovivíparo. Simplemente entonces estas estructuras del aparato reproductor femenino sirven de incubadora al óvulo que se está desarrollando y pues luego este sale, nace, digámoslo así. Ujú. Aunque no es un organismo vivíparo, es ovovivíparo. Ujú. Y hay otros en donde con una fecundación interna, ¿sí? Hay un desarrollo interno también del huevo, pero de alguna manera, hay intercambio de sustancias entre los tejidos maternos, entre la madre y el cigoto que ya se está desarrollando, ¿sí? Y entonces, como hay ese intercambio de sustancias, este organismo es vivíparo. En el caso del humano, por cierto, bueno, el caso clásico, pues es que hay aquí una placenta, ¿no? Y estructuras muy grandes, muy amplias, ¿no? Para que se dé ese intercambio de sustancias. Y en otros organismos es muy diferente. En algunos peces de agua dulce hay parte del intestino que sobresale del cuerpo y eso empieza a tomar sustancias que salen de las paredes del ovario en la hembra, en ese caso, y una especie de leche, digámoslo así, algo que lleva nutrientes y empiezan a tomar los nutrientes por esa estructura proveniente del tubo digestivo, que se llama una trofotenia, por ejemplo. Y bueno, hay eh, tiburones que alimentan al embrión que se está ahí desarrollando con ¿sí? Óvulos, con sus propios óvulos. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues ese es otro tipo de viviparidad. Entonces, en un vivíparo, de alguna manera, pues hay paso de sustancias de la madre hacia el embrión que se está desarrollando. Y para terminar esta sección, este video, chequen ustedes estas imágenes. La de arriba es la más fácil y la que vamos a describir, ¿eh? Esto es un óvulo que ya se fecundó, un huevecillo fecundado, un cigoto, que empieza entonces, decíamos, ya activo, ¿sí? A dividirse. Aquí está ya dividido en varias células, en más, y sigue procesos de desarrollo. ¿Sí? Bueno, pero lo primero que deben observar aquí es que no todos los patrones de desarrollo son iguales, como se ve aquí en los dibujitos, principalmente entre este y este. ¿Sí? Porque resulta ser que hay algunos cigotos, huevos, que son diferentes que estos de acá, principalmente por la cantidad de sustancias nutritivas de reserva que tienen. Este tiene pocas sustancias nutritivas de reserva, este tiene
una cantidad moderada, la zona esta blanca son las sustancias de reserva, ¿sí? Y este tiene muchas sustancias de reserva, todo lo que está aquí abajo son sustancias de reserva y esto de aquí arriba pues es la célula propiamente dicha. Esas sustancias de reserva se denominan vitelo, ¿sí? En el caso del huevo que ustedes pueden prepararse en la mañana, el vitelo es la yema. Toda la yema del huevo es el vitelo y toda la yema es entonces una sola célula. Y por ahí, en un pedacito más o menos de 1 milímetro, está la parte celular, ¿sí? Entonces, las células, los huevos, tienen diferente cantidad de vitelo. Cuando tienen muy poquita, se denominan alécitos. A se refiere sin, ¿no? Alécitos, ¿sí? Cuando hay una cantidad moderada, se denominan oligolécitos, ¿sí? Y cuando hay una cantidad impresionante, muy amplia, se denominan polilécitos. Bueno, a veces ponen más nombres, pero nos quedamos con esos tres. Ahora, ¿por qué estos tienen poquito, esos tienen un poco más y estos tienen mucho más? Bueno, simplemente por esto. Imagínense, los polilécitos se dan, por ejemplo, en las aves. Ustedes ven el huevo de un ave, el huevo que cocinan en la mañana, ¿verdad? También, ¿sí? Y entonces, pues de ese huevo, si fuera fecundado y fuera, pues que la gallina ahí lo está incubando, ¿sí? Pues a partir de ese huevo tiene que salir un pollo ya recién formado. Ya no le pueden meter más nutrientes. Debe de tener adentro todos los nutrientes posibles. Pues por eso, entonces tienen mucho vitelo. Es más, le adicionan después más, después, ¿sí? Ya que se ovuló, se fecundó, cuando pasa por el tracto reproductor de la gallina, se le adiciona la clara, que son muchas proteínas y agua, ¿sí? Y luego ya la cáscara. Pero entonces ya lleva un paquete todo el huevo, en ese caso el huevo, no solamente la célula, sino el huevo del ave que pone, ya lleva todo lo necesario para que el pollo crezca, se desarrolle o se desarrolle y crezca y luego salga, eclosione, se dice cuando sale del huevo. Así que entonces, en este caso, pues no se va a ver un gran periodo de desarrollo porque tienen cantidades moderadas de vitelo. Y entonces no sale un adulto así grandote ni nada, pero pueden salir larvas, por ejemplo en los anfibios, o inclusive hay ranitas aquí cerca de Querétaro, pues, que son, eh, se les tienen un desarrollo directo sin larvas, ¿no? Y tienen una cantidad de vitelo no tan grande como estos, pero bueno, algo regular, ¿no? Y sale un adulto en chiquito. De por sí son ranas pequeñas ya el adulto. Nunca he visto una ranita recién eclosionada que ha de ser muy pequeña en los límites de sobrevivencia de lo pequeño en el caso de las ranas. Bueno, y este es un huevo alécito sin mucho vitelo y este es el caso del humano, alécito. Tiene vitelo apenas para sobrevivir unos cuantos días y para que se dé la primera parte de su desarrollo. Bien, aquí le dejamos.